el chat abierto para poder tener el control del tiempo. Correcto. Listo, doctor. Buenos Empezamos. días. Buenos días, es un placer estar con ustedes, aunque realmente hubiera sido más placer estar allí, pero dadas las circunstancias haré mi participación a través de este campus. Como se anunció, el tema es el aprendizaje de segundas lenguas mediante el estudio de materias, una forma eficaz para el desarrollo de la dimensión intercultural de la competencia comunicativa. La tabla de contenido, la introducción, el objetivo, el desarrollo y las conclusiones. La internacionalización de los estudios y la intensificación de los intercambios universitarios, ya sea para el estudio de carreras o solo de algunas materias del currículo, en países de lengua diferentes a la materna, impulsaron su aprendizaje. Son los casos del ruso y del español. Mucho antes de que se hablara del espacio europeo de la enseñanza superior, en Cuba y en varios países del este europeo, se favoreció el estudio de carreras universitarias por alumnos con diferentes lenguas maternas. Por ejemplo, en Cuba hasta principios de los años 90, existían facultades que tenían a su cargo la preparación de cubanos que estudiarían en centros de educación superior de la Unión Soviética y otros países del este, tanto pregrado como posgrado. Aprendían las lenguas de los países de destino junto a otras materias y recibían información sociocultural. Por otro lado, desde el año 1976, las universidades cubanas cuentan con facultades preparatorias para que aprendan español jóvenes no hispanohablantes que cursarán carreras en Cuba. La diferencia fundamental entre las dos modalidades es que en el segundo caso, el aprendizaje de la lengua meta se produce en condiciones de inmersión. Son experiencias poco divulgadas a nivel internacional. El autor del presente trabajo fue profesor del Departamento de Español de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana y actualmente desempeña en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la que ha participado en la implementación de la enseñanza del español como lengua extranjera. Se propone reflexionar a partir de la experiencia acerca del desarrollo de la dimensión sociocultural de la competencia comunicativa en español, favorecido por el aprendizaje de segundas lenguas mediante el estudio de materias. El aprendizaje de segundas lenguas mediante el estudio de materias aparece definido en el diccionario del Centro Virtual Cervantes como una propuesta didáctica que integra en una misma asignatura el aprendizaje de la lengua extranjera con el de los otros contenidos curriculares. En cuanto a la enseñanza del español, se han señalado tres modalidades: los programas de inmersión en español en Estados Unidos, la enseñanza en español en secundaria y bachillerato por parte de alumnos no nativos, sea en el contexto de lengua materna fuera de España, sea en el contexto del ámbito escolar, y el aprendizaje de la lengua por parte de alumnos no nativos a través del estudio de asignaturas en el contexto universitario. En el caso cubano, entre los diversos tipos de cursos que se ofrecen, se pueden destacar los cursos preparatorios, cuya finalidad es que el estudiante alcance la competencia para comunicarse en la lengua meta, no solo en el español generalista, sino en el de las asignaturas afines a la carrera universitaria que estudiará. A diferencia de otros países como España, que exige al alumno un nivel mínimo de español para estudiar una carrera, el estudiante puede llegar sin saber nada de español y matricular el curso preparatorio. Para ilustrar, se hará referencia a la Universidad de La Habana. Ahí se forman tres grupos de español, atendiendo al nivel con el que llegan. Con sílabos similares, se trata de que el estudiante desarrolle la competencia comunicativa al mayor nivel posible. Además, se dividen en grupos atendiendo las especialidades que pretenden cursar.
Humanidades, ciencias biológicas y ciencias técnicas, todos cursan historia de Cuba y computación. Los de humanidades reciben además gramática y panorama de la literatura cubana. Los de ciencias biológicas, biología y química, y los de ciencias técnicas, matemáticas, física y dibujo técnico. Los contenidos de historia de Cuba, gramática española y panorama de la literatura cubana son nuevos para el estudiante. En los casos restantes son contenidos que ya estudió en bachillerato y que ahora consolidan, pero en idioma español. Los profesores de estas asignaturas están conscientes de que una de las prioridades es darle tratamiento al componente lingüístico desde las peculiaridades de sus materias. Se van incorporando gradualmente una vez vencidos los primeros contenidos de idioma español 1, pueden enmarcarse dentro de la enseñanza especializada con fines específicos, exactamente la enseñanza del español con fines académicos. Según el programa de disciplina de la Universidad de La Habana, las asignaturas Idioma Español 1 y 2 crean las bases necesarias para la introducción de las otras asignaturas que conforman el plan de estudio. Introduce, sistematiza los contenidos lingüísticos y desarrolla las habilidades de las distintas formas de la actividad verbal por etapas y en forma progresiva. Constituye la vía más eficaz para desarrollar el trabajo educativo, propicia la interacción en el medio y conocimiento de la realidad. Establece los conocimientos, habilidades a desarrollar en los estudiantes por etapas. Las demás materias se proponen sistematizar, ampliar los conocimientos de la lengua de forma coordinada a través de los contenidos relacionados con la rama del saber, terminología, estructuras, etc. Incidir, apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, llevar a un sistema de conocimientos adquiridos por los estudiantes con anterioridad en una lengua materna, rememorar, actualizar, sistematizar los conocimientos básicos de las asignaturas. Trata de eliminar las lagunas existentes en los conocimientos de los estudiantes. Ayudar a la comprensión correcta acerca del desarrollo científico del mundo. Y para ello debe enseñar la terminología científica en un volumen que garantice la asimilación y comprensión de la literatura docente y científica, así como de las conferencias en la misma medida que los estudiantes cubanos en los centros de educación del país. Todas las materias contribuyen también a que el estudiante se familiarice con el uso del discurso académico del español, clases, apuntes, conferencias, exámenes, libros de texto, artículos, presentación de ponencias, trabajos escritos, tesis, etc. Y con la dimensión pragmática de las situaciones comunicativas en el ámbito educativo. El hecho de realizarse condiciones de inmersión favorece el propósito declarado de propiciar la interacción en el medio y conocimiento de la realidad y el desarrollo de la dimensión sociocultural entendida como la capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua, relacionando la actividad lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de la comunidad de habla. Estos marcos pueden ser parcialmente diferentes a los de otras comunidades, que abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales de diverso orden, el de las rutinas y usos convencionales de la lengua, y el de las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales. Hay factores que lo posibilitan. La mayoría de los estudiantes viven en casa de familias cubanas. Los estudios los realizan en instalaciones en las que interactúan con estudiantes cubanos constantemente. Como parte de las horas de clase, realizan actividades fuera de las aulas, en las que, con la previa indicación de los profesores, interactúan con nativos. Así, visitas al agromercado, a la casa de cambio, cafeterías y restaurantes, el centro histórico de La Habana Vieja, museos, espectáculos culturales, encuentros deportivos con estudiantes de la universidad, participación en festivales de aficionados de las diversas facultades, etc. Como es sabido, el plan curricular del Instituto Cervantes recoge en su inventario de saberes y comportamientos socioculturales que hacen referencia a conocimientos sobre el modo de vida, los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las relaciones personales, etc.,
que se dan en una determinada sociedad a los de España, por lo que es labor de los docentes de cada país hispanoamericano establecer su propio inventario. Por ejemplo, diferenciación tú-usted, nombres y apellidos en Cuba, los gestos que acompañan a los saludos, elementos del medio social cubano, carteles y señales, indicadores, direcciones, lugares de interés, tipos de vivienda en las ciudades, pueblos y campos, las convenciones sociales en el trato entre amigos y familiares según la edad, el sexo, la relación establecida y las muestras de afecto en público, horarios de trabajo, descansos y vacaciones, trabajos y profesiones, concepto de ocio en casa y fuera de ella, actividades más frecuentes realizadas durante el tiempo de ocio y relacionadas con espectáculos, actividades que se realizan con amigos, con compañeros de trabajo, en familia y mucho. Una vez terminado el curso preparatorio, el estudiante recibe 3 semestres de español al mismo tiempo que las materias de la carrera con grupos de estudiantes nativos. El sistema de contenidos debe contribuir al aprendizaje exitoso de las asignaturas que cursará en los 2 primeros años de la carrera. Permitir a los estudiantes profundizar en el desarrollo de sus conocimientos, hábitos y habilidades para el uso de la lengua en su formación académica. Mejorar su desenvolvimiento como profesional. Acercarlos progresivamente a un desempeño comunicativo, tanto oral como escrito, que coadyuve a la participación en seminarios, presentación y defensa de trabajos académicos y científicos sobre los materiales propios de su futuro perfil profesional. Disculpe. Otra de las modalidades del aprendizaje de segundas lenguas mediante el estilo estudio de materias en condiciones de inmersión en la Universidad de La Habana son los cursos por semestre. El requisito para estos cursos es tener un nivel B1, pues desde el inicio los estudiantes reciben asignaturas de diversas carreras con alumnos cubanos y en español. A continuación, se referirá a una experiencia similar acaecida en la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional de Bucaramanga, con una estudiante inglesa. La estudiante llegó a Colombia con un nivel impreciso de español, pues había estudiado en diversas instituciones españolas y de manera no sistemática. Podía comunicarse, pero encontraba, según su declaración, muchas dificultades como el acento y el vocabulario. Aunque hace muchos años ya había experimentado inmersión en español, la situación era muy diferente. Ella era 15 años más joven y estaba ubicada en una ciudad española llena de angloparlantes y solo necesitaba aprender suficiente español para comunicarse con colegas que no hablaban inglés para hacer su trabajo. En la Universidad Cooperativa de Colombia comenzó a estudiar español como segunda lengua y varias asignaturas junto a los estudiantes colombianos: lingüística general, inclusión en el aula, morfosintaxis, investigación educativa, fonética y fonología del español, literatura latinoamericana, teorías del aprendizaje, semántica y pragmática, que forman parte de la licenciatura en lengua castellana e inglesa. Entre los saberes y comportamientos socioculturales que caracterizan la región, el departamento de Santander, recogidos en el sílabo, se puede señalar: saludos, ¿qué hubo, bien o qué, todo bien, qué más. El tratamiento en esta zona es más usado que el de tú, y el empleo de su merced, pero en grupos minoritarios. Las direcciones, calles y carreras. Expresión de obligación con la perífrasis tocar más infinitivo. Aquí debo enfatizar en que en el español estándar a nivel mundial, la mayoría de los países, para expresar obligación usamos tener que más infinitivo y hay que más infinitivo. En el primer caso, una perífrasis de tipo personal y el segundo impersonal. Aquí en el caso colombiano se añade tocar más infinitivo con rasgos muy peculiares. En me toca trabajar, un modo personal; toca trabajar, modo impersonal. O por ejemplo, mañana toca taxi. Se omite el infinitivo que el interlocutor debe inferir como que mañana toca viajar en taxi. También se trabajaron los horarios de los establecimientos públicos y otros servicios, horarios de apertura y cierre, horario continuado, horario partido.
Vivió en residencias estudiantiles en las que estaba en contacto permanente con estudiantes hispanohablantes de diversos países. Realizó actividades extracurriculares que contribuyeron también al desarrollo de su competencia comunicativa. Visita al Parque Nacional Tayrona, acampadas, senderismo, actividades de la playa, habilidades de fuego y de cuerda, senderismo en el Parque Nacional del Cañón de Chicamocha con los estudiantes del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, viajes por Bogotá, Bucaramanga y Cartagena con sus padres, paseo por la costa Caribe con los estudiantes de la UCC, viaje corto investigando sitios históricos y arqueológicos de Colombia, Huila, Cauca, Antioquia, Magdalena y Bolívar, incluyendo el desierto Catacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín y el Peñol de Guatapé. La estudiante refiere que la inmersión en Colombia ha contribuido al desarrollo de sus habilidades de leer, escuchar y hablar en español. Aunque también ha avanzado en la escritura, considera que no ha logrado el mismo nivel que en las anteriores. Pudo apreciar la diferencia y variedad del español colombiano y de otros países hispanohablantes. Es interesante que al regresar a su universidad en Manchester, tuvo dificultades para adaptarse al español peninsular que usaban los otros estudiantes y tutores. Ellos, por su parte, tenían dificultad para entender su acento y consideraban que hablaba demasiado rápido. Creo que rápido como hablo yo, que soy cubano. Como puede apreciarse, el aprendizaje de segundas lenguas mediante el estudio de materias en condiciones de inmersión favorece el desarrollo de la dimensión sociocultural de la competencia comunicativa. Pero en este proceso puede ser más eficiente, si los docentes poseen el inventario de saberes y comportamientos socioculturales de la región en que se estudia, de modo que se aprovechen todas las posibilidades que ofrecen estas circunstancias. También es importante que los profesores que las imparten estén preparados para atender los aspectos lingüísticos y el desarrollo de sus conocimientos, hábitos y habilidades para el uso de la lengua en su formación académica. Son valiosas las experiencias de la Universidad de La Habana en cuanto a los cursos preparatorios de la enseñanza de español en los 3 primeros semestres de carrera, también los estudios de materias junto a estudiantes nativos, como sucede en la misma Universidad de La Habana y en la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias. He concluido la presentación. ¿Aló? Doctor Manuel, te van a hacer algunas preguntas desde acá. ¿Aló, profesor Montero? Sí. Diga. Bueno, yo casualmente soy de Bucaramanga, pero vivo en Tunja y trabajo en la UPTC. Y tengo pues un interrogante doble, diría yo. Cuando su merced empezó presentando su trabajo, hablaba en general de cómo los estudiantes que iban a Cuba estudiaban niveles 1 y 2 de español y luego debían realizar 3 semestres de español al tiempo con las materias. Pero en el caso, y llegaban a un nivel de 1. En el caso de la estudiante inglesa que estuvo en la UCC, pues el programa al que ella se vinculó era licenciatura en lengua castellana, o sea que es muy específico, tenía muchísimas materias, todas las materias básicamente, salvo las de inglés, que giraban alrededor del español. Mi pregunta concreta es si ustedes han tenido o piensan indagar en las actividades de este tipo de inmersión, tanto en lengua como en materias, con hablantes que no cursen carreras precisamente tan específicas como en este caso. ¿Aló?